Bienvenida a Aldo Hermenegildo, quien se encuentra en estudio, nos visita por segunda vez. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, Cari Saldaña, buena acompañarte, y un saludo a todos los televidentes que nos están acompañando en este momento. Exacto, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante que tiene que ver las tensiones en el sur y la figura de Martín Vizcarra. Justamente el día de hoy, Aldo, se ha expuesto una encuesta en la que considera que el hombre más poderoso del país, con un 44% de aprobación, es justamente el presidente de la República, Martín Vizcarra. Pero el poder no le está ayudando a solucionar las tensiones que vienen creciendo en el sur. ¿Cómo analizas esta situación que afronta hoy el presidente de la República? Yo creo que habría que explicarle a los televidentes que hay que poner este problema en perspectiva, ¿no? Tenemos aquí tres actores clave que se han convertido en actores políticos. ¿Ya? Por un lado, el gobierno, en su papel de manejar y de regular y de mediar entre actores en conflicto, y del otro lado, la empresa minera y todos los actores sociales que son afectados, ¿no? Que básicamente, fundamentalmente se centran en el problema de Arequipa, en el Valle del Tambo. Exacto. ¿No? Pero, digamos, en defensa del presidente Vizcarra, podríamos decir que este problema no se inicia con él. Es un problema ya bastante viejo. Es cierto. Y quisiera empezar, antes de entrar en detalle, ya propiamente analizar la coyuntura política y el gobierno, también para explicarles a los televidentes, a través tuyo, ¿no? Cuál es el papel que cumple la minería en el país y en qué medida eso nos afecta. Porque de alguna manera Lima sigue siendo, el Perú sigue siendo un país centralista. Entonces tenemos una mirada siempre limeña y todavía aún distante, pero ya de alguna manera los televidentes y todos nosotros somos conscientes de que este problema puede escalar, y si escala nos va a afectar. Hay que recordar, por ejemplo, lo que sucedió en la época de la huelga de los maestros. Justamente yo conversaba ayer con un amigo periodista y él me explicaba que la estrategia que habían empleado los maestros aquí era justamente todos desplazarse a Lima. Fue muy inteligente porque si hubieran tenido protestas individuales, cada una en cada lugar, no los hubiéramos tenido aquí como los tuvimos, digamos, de una forma mucho más visible que la presencia de los venezolanos, por ejemplo, ¿no? Los hemos tenido, tú recordarás, semanas aquí, ¿no? Interrumpiendo el tráfico, generando toda una serie de dificultades, y finalmente consiguieron su demanda, que fue conseguir los objetivos que se habían propuesto y además conseguir que la ministra renunciara. Exacto, ¿no? Entonces, respirar en la nuca, digamos, al gobierno para llegar hasta aquí, moverse territorialmente para generar un efecto, ¿no? Así es. Ahora en el sur hay tensiones, pero se queda todavía en el sur, no lo sentimos aquí todavía. Yo quería entonces, bueno, retomar este tema de la minería. Conversábamos antes de entrar al aire que el Perú es un país minero, y vamos a ser honestos, hace un par de décadas atrás, ya, más o menos hacia finales del 2008-2009, el Perú era el segundo país que más crecía junto con China económicamente. Entonces, el Perú consiguió en todos esos años reducir la pobreza. Y entonces, para ser honestos, la reducción de la pobreza y el enorme crecimiento que hemos tenido, el enorme crecimiento económico, no es el resultado propiamente del manejo de políticas de gobierno, sino el efecto del crecimiento del precio de los metales. Exacto. La minería aporta el 65% de las exportaciones. Y el 10% del PBI. El 65% en términos económicos y fríos, ¿cuánto es? El año pasado resultó alrededor de más de 23.000 millones de dólares en exportaciones. Entonces, todo ese incremento de inversiones económicas generó un crecimiento económico que al final amplió la base social y el consumo de los peruanos. Entonces, la minería desempeña un papel importante en cuanto a nuestro desarrollo económico y nuestro crecimiento. Exacto. Somos un país minero y digamos, permíteme quizás cortarte en esa parte, porque escuchamos muchos comentarios, fácilmente decir, no, minería sí, minería no, cuidemos el medio ambiente, pero un momento, la economía, cómo se mueve el país, nuestro país es un país minero y estamos olvidando en todo caso que es un fuerte ingreso de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Quizás es muy fácil decir, Martín Vizcarra, no vayas con ese proyecto minero, elimina todos los proyectos mineros, y ¿en dónde nos quedamos? De hecho, supuestamente hay
un cierto debate. Ajá. Se sostiene de que un gran sector del país, sobre todo los que no estamos dentro del problema, estamos a favor más bien de la minería y vemos con mucha preocupación esto, ¿no es cierto? Además, este proyecto, el de Tía María, básicamente es muy emblemático para el empresario minero porque es el proyecto que ha tenido la inversión más grande, 1.400 millones de dólares. En el año, este proyecto se inicia, mira, en el año 2003 y hasta ahora no puede salir. Exacto. Ha tenido varios baches y varios tropiezos. Y entonces, en este caso, lo que resulta curioso es que una persona como el presidente Vizcarra, que ha sido gobernador regional y que incluso ha manifestado que él manejó muy bien el problema en Quellaveco y lo sacó adelante, no haya podido sacar adelante este proyecto precisamente porque comete un gran error. Otorga la licencia de construcción a la empresa y lo anuncia. Y ese fue el detonante de esta última etapa de este conflicto que ya es muy antiguo. Y sabe lo más, digamos, quizás lo más detonante es que ni siquiera lo informa el gobierno. Sorsa en Perú es la empresa minera es la que informa a la comunidad: oigan, ya tengo la licencia de construcción, ¿no? Y a pesar de que Martín Vizcarra había dicho en su momento al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, de que no se iba a dar esta hasta que no haya una licencia social. ¿Ese fue el primer error de Martín Vizcarra en esta, digamos, en esta situación? Así es. Creo que, por eso te decía, había que analizar esto desde diversas perspectivas. La segunda es la que le corresponde al papel que el Estado debe cumplir y específicamente al presidente Vizcarra como jefe de la nación. El jefe de la nación y el jefe de Estado es un mediador, es un regulador, no puede tomar partido por ninguna de las partes, porque tiene y se debe a la nación. El presidente en esta circunstancia ha actuado más como un gobernador regional que como un presidente. Esa es la tesis y por eso es que ha habido un mal manejo político del tema. Porque el presidente, como se ha sostenido en algunos medios, ha quemado etapas. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Este problema en principio debió resolverlo el Ministerio de Energía y Minas y en segundo lugar otro ministerio que tiene un silencio sospechoso de alguna manera, que es el Ministerio del Ambiente. Interesante. ¿Por qué? Porque el problema que surge en la desconfianza de Sauder con los habitantes de la zona se produce con la primera presentación del estudio de impacto ambiental en la época del gobierno de Alan García, donde la UNOPS, que era un organismo de las Naciones Unidas, le presentó 138 observaciones. Entonces, la empresa era reacia incluso a no utilizar el agua en la zona. O sea, la empresa ha ido cambiando y también ha tenido un manejo poco adecuado, digámoslo así, porque al Estado no le corresponde pues hacer difusión de la minería, es la propia empresa la que tiene que encargarse a través de la responsabilidad social de difundir cuáles son los beneficios del proyecto, cómo no se va a afectar a la zona, cómo si al contrario el proyecto podría incluso traer agua a una zona donde ya el propio estudio de impacto ambiental que ellos han presentado, la propia empresa, reconoce que en el Valle de Islay, en la zona no hay agua, hay problemas de agua. Entonces, digamos de alguna manera, ha habido un mal manejo del gobierno y yo creo que el presidente ha tenido dos momentos en los cuales sus expresiones han sido poco afortunadas. Él ha sido muy mal asesorado. En la primera, es una declaración pública que él ha usado para defenderse de los ataques que ha recibido a partir de estas observaciones y críticas, ¿no? Todo gobierno democrático puede merecer críticas y no puede responder de manera destemplada. Hay momentos en los cuales el presidente ha demostrado tener mucha fortaleza y por eso tiene esa popularidad que tú señalas. Pero me parece que se le está yendo la mano. En primer lugar, de forma pública, él ha señalado que nadie le puede dar lecciones o consejos porque precisamente se ha referido específicamente al expresidente Alan García y al manejo que ha tenido no solamente de ese mismo proyecto en el 2011, sino ha apelado al tema de Bagua. ¿Y eso por qué es poco afortunado? Porque precisamente su vicepresidenta ha sido era la principal protagonista del conflicto y precisamente a ella es a la que se le debía consultar cómo no se deben hacer las cosas porque eso fue manejado de manera desastrosa. Interesante. ¿No? El segundo elemento ya es un elemento mucho más crítico
¿Por qué? Porque surge a partir de la revelación de los audios que se han filtrado. Más allá de la crítica que podamos hacer, porque es cierto que no se puede estar filtrando conversaciones supuestamente... en un ámbito de confianza y privacidad. De privacidad. Lo cierto es que el presidente de la República, hay un momento en que, y los televidentes lo deben saber, y se debe haber difundido aquí en tu programa, que en un momento el presidente dice, bueno, denme una cantidad de tiempo y si no, bueno, hagan lo que quieran, pues radicalizar, mejor quemen la pradera, incendien el país. Exacto, el presidente lo único que tenía que hacer en ese momento es decir, por favor, pedir una tregua para resolver el problema, pero no, o sea, hacer esa glosa adicional como si fuera un sindicalista, porque eso está bien para un sindicalista, para alguien que está protestando, pero no para el presidente de la República, que debe ser un jefe de Estado que tiene que estar por encima de las circunstancias. Por eso decíamos que se había quemado etapas, porque en primer lugar brillan por su ausencia los ministros y el premier también. Entonces el presidente se ha expuesto de manera innecesaria, él directamente, a intentar resolver el problema, y ahora ya no hay solución, ya no hay marcha atrás. Ahora, ya no hay niveles, digamos, ¿no? Con la suspensión del proyecto ha habido un mal cálculo político, porque se creyó que esto se iba a paralizar. Esto se ha radicalizado. Incluso el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, que es uno de los actores clave ahí en la zona, junto con el Frente de Defensa de la Central Azucarera de Chucarapi, ¿no? Son los dos actores junto con el gobierno regional los que están presentando un documento de revisión del otorgamiento de la licencia. Entonces, este presidente ya salió a decir que eso es una burla, que ellos no quieren la suspensión, sino la cancelación, ya no solo de la licencia, sino quieren cancelar todo el proyecto. Todo el proyecto. Entonces, como hemos estado hablando, ¿esto por qué preocupa? Porque no habían problemas en Quellaveco, ya comenzó a haber ese efecto demostración que hemos hablado. Ese factor de contagio que comienza a surgir y que lo has estado informando antes que comenzáramos a hablar, ¿no es cierto? Entonces, desde la perspectiva de los conflictos sociales, existen dos tipos de conflictos en el terreno específico ya de los conflictos socioambientales, porque este se ubica en ese terreno, que son los conflictos de coexistencia y los conflictos de resistencia o rechazo. En los conflictos de coexistencia estamos hablando, por ejemplo, de un problema como el que hubo en Las Bambas, donde hay ciertos problemas entre ambas partes, pero luego después de algunos... De negociar, conversar. Sí, ¿no? ¿Cierto? Como dos enamorados, ¿no? Que de alguna manera se agarran y bueno, y luego se amistan porque se comprende. Entonces no hay ningún problema porque el proyecto sigue, continúa. Claro. Pero este es un conflicto de resistencia y de rechazo, porque en primer lugar, básicamente... esa zona es una zona agrícola y en algún momento históricamente proveía del azúcar a toda la región del sur. Entonces hay dos temas centrales que los principales involucrados señalan como una afectación: el problema del agua y el problema ya de la afectación ecoambiental de todo el ecosistema, ¿no es cierto? Y lo que producen las enfermedades, una serie de factores y de problemas, no solamente a los animales, sino a los propios niños y a los ancianos, que son a los primeros a los que afecta el problema. Y del otro lado, el que ellos crean que este proyecto minero genera un efecto de crecimiento que comience a desplazar y elimine totalmente la agricultura. Entonces, alguien por ahí, un periodista decía, bueno, son 50.000 electores, pero eso no es el tema. Claro. Estas son demandas democráticas porque son demandas que plantean, digamos, un reclamo igualitario, un trato igualitario. No significa que porque sean un pequeño sector no deben ser atendidas sus reclamos y sus demandas, sobre todo del Estado, que debe ser un regulador, que debe ser entendido como alguien que impulsa la inversión privada, pero alguien también que a su vez protege al ciudadano. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, en este caso estamos frente a lo que un pensador político decía: el capitalismo es ambivalente, porque trae progreso, trae tecnología, es más, trae crecimiento económico, pero si del otro lado no existe un Estado fuerte, un Estado regulador, esto, en lugar de generar solo beneficios, comienza a generar problemas, perjuicios y desastres.
Aldo, se nos ha acabado el tiempo, pero cuán interesante el análisis que nos has brindado esta tarde, porque estamos hablando de que es un problema que no se resuelve con sentarse a conversar 4 horas, como ha dicho el presidente de la República, sino que viene de atrás. No es un problema de Martín Vizcarra propiamente, sino de otros gobiernos. Muchas gracias, Aldo, por esta información que nos has brindado esta tarde. Tenemos que irnos a un corte comercial, se nos ha acabado el tiempo. Ya tendremos alguna oportunidad para seguir conversando sobre este tema, porque definitivamente va a continuar las tensiones en el sur y esperemos que no pasen a mayores. Momento de irnos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más aquí en Dígalo Usted de 3 a 5.